Bueno, pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Yo creo que con eso, con los mercados que se nos han puesto ahí tan tensitos últimamente, tenemos que conocer también opciones, la parte más conservadora, ¿no?, de las carteras para saber cómo defendernos ante tanta volatilidad. Y hoy tenemos con nosotros a quienes han ganado el concurso este de expansión, ya os hablábamos la semana pasada, de las mejores carteras de fondos del año, que en este caso, en la parte más conservadora, ha sido Finanbest. Y nos acompaña hoy por aquí Frédéric Dupuy. Frédéric, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nada, enhorabuena, ¿eh? Lo primero, por ese buen resultado. Muchas gracias también. Bueno, vamos a entrar en materia. Fíjate que ha sido un año, uno mira 2021 y fue un buen año en general para los mercados, pero los activos conservadores lo tuvieron bastante más complicado, ¿no? Sobre todo ya en la parte final, pero bueno, estamos en esta situación en la que yo creo que es una de las preguntas que más recibimos nosotros en FINEC. Tengo un perfil conservador, ¿cómo puedo hacer para tener rentabilidad? Porque ni en el banco me da nada, no sé qué. Cuéntanos, Frederick, ¿cuáles han sido las claves un poco? Estamos hablando de este concurso que hacen los amigos de expansión, también en vosotros, en la gestión de las carteras que tenéis en Finanbest. ¿Cuáles han sido las claves para tener un rendimiento positivo en estas partes más conservadoras de la cartera? Pues probablemente la primera clave esté en la renta variable. Es decir, que aunque estemos gestionando un perfil conservador, esto es con un objetivo de volatilidad muy baja, muy bajo, tenemos que maximizar la exposición a renta variable que nos permite este objetivo de volatilidad muy bajo. O sea, que una cartera conservadora puede permitirse un 5, un 10, un 20% de renta variable, ¿no? Entonces, es utilizar esos activos de renta fija que tú me comentabas, que es cierto que son muy defensivos y que desgraciadamente actualmente no rinden nada, por ejemplo, la deuda pública europea o el crédito europeo, tienen tipos de interés o cupones bajísimos, pero tienen una función en una cartera que es como de anclar el riesgo total a donde tú desees. Entonces, utilizamos eso, la renta fija más conservadora, como esos pesos que uno pone en el fondo de un barco, ¿no? Para que resista a las olas, ¿no? No sé cómo se llama en castellano. Pues, entonces, la función de la renta fija defensiva es esa. No puedo prescindir de ella. Necesito invertir en ello y lo hago y lo mezclo con renta variable y el equilibrio que busco es el que quiero como nivel de riesgo para mi cliente. Pero la rentabilidad vendrá en primera derivada del poquito de renta variable que me puedo permitir. Esa es la primera derivada. La segunda derivada es que existen algunos mercados de renta fija donde sí que hay algo de rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, lo hubo en la deuda pública estadounidense en dólar. Entonces, eso sí que ha rendido algo. Hay también rentabilidad en bonos high yield, o sea, bonos de alto rendimiento. Y si la economía está sólida, está creciendo, pues uno se puede permitir alguna inversión en high yield sin correr demasiado riesgo. También hemos acertado este año en dos otros mercados de renta fija, los bonos ligados a inflación. Ujú. ¿Vale? Esto ha rentado este año casi un 6%, que está muy bien para Wow. la renta fija. Eh, y el otro, ha sido un acierto aún mayor, fueron los bonos chinos en renminbi, o sea, en divisa local. Lo hemos visto casi como un valor refugio a mitad de año. Este fondo, tenemos en cartera un fondo de la gestora Aberdeen, y en el Ajá. año ha rentado un 15%. ¿Vale? Pensábamos que China estaba en una situación macroeconómica bastante sana a nivel de cuentas públicas, pues nos ha sido muy útil este año para ofrecer mayor rentabilidad a nuestros clientes. Siempre pequeñas exposiciones, ¿vale? En el caso del fondo de bonos chinos me parece que no pasa de un 10%. En el caso de los bonos ligados a inflación no pasa de un 5 o 6, ¿vale? Entonces, pequeñas ¿cómo se dice? Exposiciones en mercados más rentables y un bloque más grande de renta fija muy defensiva, pero que no rinde nada o no mucho, pero que permite pilotar el nivel total de riesgo. Ujú. Fenomenal, porque, y ahí en qué pesos nos estamos moviendo. O sea, depende del grado de defensividad, vamos a decir así, Claro. que tengas, ¿no?
Pero si quieres en dos perfiles defensivos, uno muy, muy defensivo y uno defensivo a secas. Pues, por ejemplo, el más defensivo que tenemos en Finanbest, que es la Profile White, entre la deuda pública europea y el crédito europeo Investment Grade, en total suma un 60%. ¿Vale? Entonces, 60% en renta fija europea muy defensiva que, entre comillas, no rinde nada. ¿Vale? Eso es lo que me ancla el riesgo, que con eso yo sé que no me voy a pasar del X. Y luego, con el 40 que me queda, pues high yield, bonos chinos, bonos de países emergentes, bonos ligados a la inflación y apenas un 10% de renta variable. Un 10. ¿Vale? 60 renta fija euro que no rinde, 10 de renta variable y el resto de renta fija que rinde. ¿Vale? Eso es el más defensivo. Y el segundo más defensivo es que la cartera Grey, en vez de invertir un 60 en esta ancla, pues aquí invertimos un 35. ¿Vale? Y el resto, un 35 en la ancla renta fija con poco rendimiento y casi un 30, un 25 en renta variable. Ujú. Que esta segunda cartera es más o menos la que ganó el concurso de la expansión. Vale, fenomenal. Muchas veces, yo cuando oigo hablar de gestores de renta fija, ¿no? Hay algunos que han acertado, pero están muy, muy negativos con unas duraciones súper bajas. Y me acuerdo una vez que estábamos en una conferencia y me dijo un selector de fondos que tenía al lado, dice, para eso tengo el dinero en liquidez. Y yo le decía, ¿por qué no lo tienes? O sea, esta tentación la tenéis, de decir, en vez de cogerme 4 o 5 fondos, lo que hago es que lo meto en uno de liquidez y menos gastos. Bueno, primero la duración, no lo comenté, es muy importante. Por supuesto, prácticamente todas las exposiciones en estos mercados de renta fija que te comenté, siempre vamos a buscar las duraciones más cortas. En el año 2021, porque los tipos estaban muy bajos y el riesgo era a que repunten. Entonces, el riesgo de exponernos a duraciones largas era muy asimétrico. Muy poco que ganar y mucho a perder. Entonces, sí que yo estoy de acuerdo, es decir, que en la parte de ancla, la parte que me fija mi nivel de riesgo, hay que estar en duraciones muy cortas. En los últimos años ha sido así. Porque entonces los fondos, eso que te comenté, son casi depósitos, ¿vale? Son muy parecidos a depósitos. Lo único es que son fondos de inversión y entonces son más prácticos para mí. Yo puedo traspasar fondos sin pagar el impuesto por plusvalía, ¿no? Puedo Claro. aprovecharme de la traspasabilidad que me dan los fondos de inversión. Entonces, es como un depósito en formato fondo, casi, casi. En realidad, esperemos que esos fondos rinden un poco más que cero, ¿vale? Pero filosóficamente es lo que tú dices. Yo pienso que pronto va a cambiar esa foto porque los tipos van a repuntar, ya han repuntado, entonces va a llegar un momento un momento importante, donde rebalancear de duraciones cortas a poder empezar a volver a invertir en bonos de más largo plazo. Pero todavía no estamos ahí, ¿no? En Europa no, en Estados Unidos hay Ya ahí estás 10 años. empezando a mirar cosas en Estados Unidos que te permitan empezar a tomar posición ahí. Bueno, Perdonad a la audiencia que antes he dicho lo de duración, que la duración, sin explicarlo, la duración es, pues eso, la sensibilidad que tienen los fondos a que de pronto suban los tipos de interés, que si suben mucho y tienen mucha duración, quiero decir así, tendrán fuertes pérdidas. O sea, un poco el resumen, que lo he lanzado así. así Eh, es. entonces, en Estados Unidos, ¿estáis empezando a añadir en cartera cosas de estas o no? Todavía no, pero con lo que está ocurriendo y lo que pasó ayer y el 10 años americano casi en el 2, pues cuando esté en el 2 es un punto un poco de inflexión donde tú dices, hombre, eso ya me está rentando 2%, ya es interesante, ¿no? Así que es verdad que si siguen subiendo puedo perder, pero me está rentando algo, ¿no? Aquí la segunda derivada es la exposición al dólar, Claro. ¿vale? Porque cuando tú haces eso, la idea es no cerrar este riesgo de cambio, ¿no? Es al revés, asumirlo. Entonces, hay que ver dos cosas. ¿Cuánto me paga esta inversión en dólares, que será el 2, y tener una visión en el euro dólar con la cual te sientas confortable. Para quien quiera tener una cartera ya hecha, que se la gestione gente como Frederic, con su experiencia, las carteras de Finanbest, lo hemos comentado. Pero Frederic, para quien está pensando ahí o quiere conocer un poco mejor nombres de vuestras carteras, o dice, me voy a montar yo mis 2 o 3 fondos defensivos,
Danos unos nombrecitos, si quieres, de los antes nos hablaba el fondo de Aberdeen, que si quieres decirnos el nombre también para esa parte un poco más agresiva dentro de lo que es la renta fija. Danos dos, tres nombres que te gusten a ti mucho. Entonces, en renta fija, efectivamente, la renta fija china en divisa local de Aberdeen, ¿vale? Que tiene la ventaja de ser de corta duración y que invierte solo en bonos de muy alta calidad, o sea, bonos soberanos chinos. Yes. Luego, en high yield, el high yield ha rentado casi un 3% en el año, que no está mal. Tenemos un fondo de PIMCO, ¿vale? La gestora estadounidense de PIMCO. Y luego, bueno, el fondo ligado de bonos ligado a inflación es un fondo indexado de BlackRock, ¿vale? Que rentó casi más de un 6, que está muy bien. Y luego los fondos anclas que te comenté, que son como casi depósitos. Aquí sugiero dos fondos, uno de deuda pública europea de muy corto plazo, que es el fondo de Pictet, ¿vale? Y luego el crédito europeo investment grade, es decir, que son bonos emitidos por empresas europeas muy sólidas. Tenemos un fondo de la gestora austríaca Erste, ¿vale? Que tiene una ventaja, que tiene un coste muy bajo. Pese a ser un fondo de gestión activa, tiene un coste de apenas 0,19. Y es importante tener los costes muy, muy controlados en este ámbito de casi depósito, porque si no se te come el poco de rentabilidad que te da, te lo come la comisión. Entonces, Pictet y Erste para los fondos muy defensivos y de corto plazo, BlackRock para el bono de inflación y luego PIMCO y Aberdeen para high yield y bonos chinos. Muy bien, quien quiera saber los nombres concretos, que los nombres, claro, son muy largos, pues sobre todo en renta fija a veces, pues va a la web de Finanbest y ahí está los que tienen en cartera, lo puedes consultar en detalle y ver en conjunto de la composición. Porque en Finanbest tenéis una cosa distinta a otros gestores automatizados, que es esta mezcla entre gestión indexada y gestión activa, ¿no? Normalmente los gestores automatizados lo que hacen es que tienen solo gestión indexada. Vosotros tenéis las dos cosas, ¿no? ¿Por qué esto, Frederic? Efectivamente, es lo que nos distingue más de los competidores gestores automatizados que solo invierten en gestión pasiva, en fondos indexados. Nosotros estamos muy de acuerdo con esta filosofía de inversión de buscar instrumentos de inversión sencillos, transparentes, muy baratos y por lo tanto muy eficaces, que son los fondos indexados. Estamos totalmente de acuerdo con esta visión en el mundo de la renta variable. Es decir, que pensamos que es imposible batir al S&P 500, al Nasdaq, el MSCI Europa. No vale la pena intentar hacerlo porque uno siempre pierde a largo plazo intentando hacerlo, ¿no? O sea, la historia de batir el índice en renta variable nos parece un poco una tontería. Lo que hay que hacer es elegir bien en qué índice voy a invertir. Cuánto invierto en USA, cuánto invierto en Europa, cuánto invierto en emergentes, en renta variable. Y una vez esta decisión hecha, elegir, seleccionar fondos indexados y con eso es suficiente, está muy bien. Es muy difícil batir esta estrategia. En renta fija no lo vemos así, por muchas razones, entre las cuales pues, hay algunos mercados, por ejemplo, donde no hay índices o no hay fondos indexados. Por ejemplo, el mercado ese de renta fija china, nosotros queríamos renta fija china de baja duración y bonos soberanos, pues no hemos encontrado un índice que lo haga bien. Entonces, la decisión es, entonces, ¿qué hago? ¿No invierto en este mercado o busco el mejor fondo de gestión activa? Pues nosotros aquí somos muy pragmáticos, muy prácticos, es decir, no, vamos a ver si hay un buen fondo de gestión activa, lo que quiere decir de muy bajo coste y de estrategia muy, muy transparente y muy, muy sencilla y sana. Y por eso en algunos mercados como este, pues cuando no hay indexación, vamos a la gestión activa. Pero también en otros mercados sí que hay indexación, pero aún así preferimos fondos de gestión activa, por ejemplo, bonos de países emergentes. ¿Por qué? Porque un fondo indexado es tan bueno como el índice que replica. Si el índice es bueno, el fondo está fenomenal. Por ejemplo, el S&P 500 es un índice muy bueno, ponderado por capitalización bursátil, que rebalancea a cierta frecuencia, que corresponde a una estrategia de momentum. Cuanto más grande la empresa, poco a poco más peso gana en el índice. Y invertir con momentum en renta fija es algo muy bueno, muy sano. Es lo que hace que cada vez más invierto en Google a medida que va creciendo, ¿no? Por ejemplo, pues genial. En renta fija, los índices son ponderados por el volumen de deuda emitido. Bueno, eso puede ser bueno o malo. Es decir, que eso quiere decir que la empresa más endeudada es la que más peso tiene en el índice.
Pues eso, en el tramo de investment grade muy sólido, pues bien, pero en el tramo high yield de empresas no tan sólidas o de países emergentes donde hay unas empresas raras, pues quizás ponderar por el volumen de deuda no es la mejor idea. Y también pensamos que, por ejemplo, en países emergentes, el tener un equipo gestor que nos filtre un poco los países en función del riesgo geoestratégico que vaya cambiando, de si Ucrania, de si Venezuela, de si China, de si Argentina, de si no sé qué, un índice es un poco tonto, va sistemático, no piensa mucho. En estos mercados de más riesgo, pues pensamos que una capa humana, más bien por seguridad, pues vale la pena el coste extra que estaríamos pagando, ¿no? Esos Vale, son sí. perdona, y para terminar ya, ¿qué rentabilidades debería esperar uno este año? Porque fíjate cómo ha empezado 2022, no lo queríamos perder. ¿Qué rentabilidades debería esperar alguien en una estrategia, en una cartera conservadora para este 2022? Bueno, esa pregunta es una pregunta muy, bueno, casi imposible de contestar, ¿no? En un plazo tan corto, en un año puede pasar absolutamente de todo. Entonces, cada uno puede soltar una cifra de valor esperado, ¿no? Pero ya sabemos que al final del año la cifra va a ser muy, muy diferente. Por decir una cifra, pues, no sé, un 2%, ¿por qué no? Porque con una pequeña exposición en renta variable que pensamos que va a seguir creciendo, la economía no está mal, ¿no? Ha salido de la pandemia con problemas, pero también con fortalezas, con un nuevo, un reseteo, ¿no? O sea, en todo reseteo hay cosas buenas que salen, ¿no? Entonces, de eso se van a aprovechar las empresas. Los tipos de interés están subiendo. Entonces, si bien es cierto que el inversor que tiene en cartera bonos de largo plazo está sufriendo ahora mismo por la subida de los tipos, el que entra mañana entra mejor porque entra a tipos mayores. El americano que empieza a invertir mañana, pues ya puede esperar un 2, que no está mal. Entonces, pues sí, un 2. Depende mucho de qué llamamos cartera conservadora, ¿no? Con cartera conservadora puede ser 0% renta variable hasta, digamos, un 30. Y de 0 a 30 de renta variable te cambia bastante la película. He dicho que era la última, pero te he engañado, la ultimísima. ¿Crees que va a haber más subidas de tipos de las que espera el mercado o crees que va a haber una subida muy fuerte, muy rápida y ya se va a normalizar la situación? Eso de hacer la exégesis de lo que dice Jay Powell es un juego, bueno, es un juego, al final es un juego. Lo que parece cierto es que sí que ya ahora sí que van a subir los tipos en USA, si son 3, 4, 5 veces, si son 25 puntos o 50 cada vez. Ay, yo qué sé, sinceramente hay que ser humilde, hay que partir de la premisa que todo eso ya está metido en el precio. O sea, todo lo que podamos contar tú y yo ahora ya está descontado 50 veces en el precio por miles de inversores con muchos recursos. Entonces, y yo pienso que es un tema de tercera derivada, ¿no? Saber el cuánto, cuándo, no sé qué. Okay. Quizás a un inversor súper sofisticado que está haciendo arbitrajes dependiente de curvas de tipo, a él sí que le interesa, porque en función de si acierta o no puede ganar o perder un poco, pero un inversor como nosotros, el ahorrista, el inversor minorista, que mira a largo plazo y que no hace inversión de alta frecuencia y que no hace arbitraje, la cuestión no es esa, la cuestión es invertir en este mercado hoy. ¿Me va a dar buena rentabilidad dentro de 2, 3, 4, 5, 6 años? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, el invertir hoy, mañana o dentro de una semana es más menos, ¿no? Intentar hacer market timing en esas cosas es como intentar comprar un seguro justo antes del accidente. No, eso no funciona. Te puedes tener suerte, pero en general no puedes construir una estrategia sensata y sistemática intentando adivinar las cosas de timing y de así tan fino. Muy bien, Frederic, pues ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestro podcast. Muchas gracias, Vicente, el placer ha sido mío. Así que, bueno, muchas gracias por vuestro interés y la oportunidad que habéis dado a Finambés de comentar su filosofía de inversión y sus estrategias.
Muy bien, los que habéis estado escuchando esta entrevista, pues oye, ¿qué os ha parecido esa visión que tienen desde Finanbest? Si nos lo queréis dejar en los comentarios, pues fenomenal. También ya sabéis, si os ha gustado esta entrevista, siempre os agradecemos que nos deis ahí un like. Muchas gracias a todos. Gracias, Vicente. Gracias a todos. Adiós.